para empezar a levantar esta economía planchada, Día? Sí, bueno, el escenario que vemos es un escenario primero legislativo, la gran pelea sobre muchas leyes que están ingresando, otras ingresaron ya, otras están esperando, el impuesto a la riqueza, la moratoria, la ley de teletrabajo, la posibilidad, aunque parezca increíble, de que la Argentina empiece a debatir otra vez otra nueva reforma previsional. Bueno, en fin, todo esto que es el contexto, el escenario por el cual la Argentina va a empezar a transitar la salida de esta pandemia, al menos en el territorio de la economía. Estamos en comunicación con Darío Martínez, diputado nacional. Buenas noches. ¿De qué manera vamos a poder enfrentar la pospandemia? Hola, buenas noches a todos ahí en el piso. Y la verdad que hay que analizar la pospandemia también teniendo en cuenta el antes de la pandemia. La Argentina venía en una situación complicada, con una economía muy deteriorada. De hecho, recordemos que en diciembre, cuando se votó la Ley de Solidaridad, también se legisló una moratoria para las pymes, dada que venían muy golpeados, mucho cierre de comercio, caída en la industria, el 50% de la capacidad productiva ociosa, 35% de pobreza, 2 dígitos de desocupación. Eso fue antes de la pandemia, y lo que ha hecho la pandemia es agudizar mucho más esta situación económica de un país quebrado, con una deuda impagable en las condiciones que había acordado el gobierno anterior. Sí, quería preguntarle en ese punto. Somos partidarios de que a los legisladores, como usted, hay que ayudarlos, no solamente criticarlos. Y la pregunta es la siguiente. Ayer los empresarios más importantes de la Argentina, incluso los que no sonríen, los que le muestran los dientes al gobierno, acordaron con la CGT, digamos, bases para encaminar una salida. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y me parece que es fundamental entender la situación delicada, y de hecho el gobierno viene dando ejemplos, no solamente que entiende la demanda creciente por parte de la sociedad argentina en cuanto a la presencia del Estado. Pensemos que en las elecciones nacionales uno de los temas que estaba en debate era si necesitamos un Estado más presente, más grande, es cierto, o un Estado que se achique y que se retire un poco. Creo que esa discusión con la pandemia desapareció, y hoy no hay sector que no entienda que el Estado tiene que estar ayudando y aportando, y no hay sector que no necesite. Por eso estamos discutiendo una moratoria con la amplitud suficiente, donde directamente entran todos los que mantengan deuda al 30 de junio, una deuda que ha crecido. Ya en noviembre teníamos tanto el sector PYME como las grandes empresas y las personas humanas con un nivel de deuda importante, pero que se ha incrementado en promedio en un 90% más desde que inició desde diciembre ahora. Sí, está bien, Darío, ¿cómo te va? Ernesto Adía te habla. Sí, tenés razón en eso, pero te voy a decir algo que me parece que a vos lo notás en la Cámara de Diputados lo notás. Mirá, la ley de moratoria supuestamente iba a salir de una manera bastante rápida y se está extendiendo una semana más el acuerdo con la oposición. La ley del impuesto a la riqueza todavía no entró, sigue todavía discutiéndose de forma interna. La expropiación de Vicentín fue la expropiación que no fue. Todavía esa expropiación no entró al Congreso y sigue discutiéndose en el terreno judicial en Santa Fe. Y las otras reformas, sobre todo la previsional, afecta a muchos argentinos que están jubilados, también duerme el sueño de los justos. ¿A qué se debe todo eso? ¿El gobierno no tiene la fuerza suficiente para imponerlo o desde la oposición están muy duros y realmente no quieren llegar a un acuerdo, por decirlo así, general? No, mira, con la moratoria se acaba de presentar, la acaba de presentar el Ejecutivo y damos el debate suficiente en la comisión y el tiempo para que cada sector exponga, pero no tengas duda que el martes que viene vamos a estar dictaminando para poder estar sesionando miércoles, jueves que viene, pero entendíamos que un tiempo prudente, porque también si sale rápido, el cuestionamiento es que no hay tiempo a discutir, a debatir, y esto es lo que se hizo este martes en la Comisión de Presupuestos. Ahora, esta diputado, moratoria no es original, esta moratoria plantea el mismo universo impositivo que planteó la moratoria de la Rúa en el 2001, de Cristina en el 2008,
ODEMAC en el 2016. Es una moratoria amplia para todos los sectores, pero entendemos que ha crecido la demanda y la necesidad de que no se queden en el camino muchos por acumular deuda con el Estado, y es por eso que la semana que viene ahora, vamos diputado, a estar dictaminando y sesionando. Ernesto Adia recién nos anticipaba que hay un trabajo informal del casi 50%. ¿Cómo se van a financiar todas estas utilidades y la morosidad? ¿Cómo se va a pagar? Porque teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas están fundidas. Tenemos una situación crítica. La moratoria lo que va a hacer es que no sea la deuda con la AFIP al 30 de junio un sobrepeso o una barrera más para que esa empresa esté más pensando en cerrar sus puertas o en despedir gente. Digo, claramente tiene que ver con eso la moratoria. Te decía, no es original, lo que sí es original la pandemia. ¿Sí? No había pasado nunca y es por eso que entendemos que tiene una amplitud suficiente, pero es una de las herramientas. Luego la presencia del Estado creciente, los ATP, el IFE y las herramientas que va sucediendo, y eso argumenta el otro tema que me planteaban, el impuesto a la riqueza. Sí. Para que el Estado esté presente, obedeciendo una demanda que hay por parte de la sociedad que necesita la presencia del mismo, bueno, necesita recursos. Sí. Y hay un sector en la Argentina, 12.000 personas, 12.000 patrimonios de personas humanas que tienen la capacidad contributiva en este momento. Está bien eso, Darío, pero donde otros no pueden. Está bien, pero ¿cuándo entra ese proyecto? ¿Cuándo lo vemos ingresando a la Cámara Baja? Mira, más que un proyecto necesitamos una ley. Para tener una ley tenés que tener los consensos necesarios y estamos trabajando en eso. Yo te diría que hay una coincidencia muy importante, muy mayoritaria en el Congreso, en el concepto y en el trazo grueso. Luego hay que definir de alguna manera, arbitrario o no, hay que definir desde dónde, desde qué monto, qué alícuota, y ahí quizás es que hay que construir los consensos para que si en el momento que se presente podamos dictaminar y sesionar rápidamente, como vamos a hacer ahora con la moratoria. Sí. La última, por sí o por no, lo quiero poner en un compromiso. Qué difícil es hablar de todo esto y llevar adelante que sea con todos cuando algunos no quieren, ¿sí o no? Bueno, hay sectores que defienden, uno cuando vota en el Congreso, toma una definición o firma un dictamen, uno entiende qué intereses está tocando, y hay sectores que representan intereses que no quieren, por más que tengan la capacidad contributiva de aportar más en este momento, por más que entienda que la moratoria es necesaria, no quieren que esto pase a ser una buena noticia, pero eso lo entendemos, no lo compartimos, pero vas a ver que entre todos vamos a sacar la Argentina adelante. Esta situación es histórica, pero menos mal que está gobernando un presidente que toma definiciones y decisiones absolutamente para todos. Acá no obedece cada decisión a un amigo, un conocido, un pariente, un hermano, como nos pasaba en los 4 años anteriores. Acá hay decisiones para hacer mover la economía, la rueda de la economía, y para que a todos no les vaya tan mal. Te iba a decir que les vaya un poco mejor, pero en un contexto de pandemia eso es difícil. Gracias, diputado Martínez. En un día tan especial lo agradecemos por su tiempo. Y vamos a cambiar un poco el tema, básicamente el tema central, el que nos preocupa a todos, que es el COVID-19, otro miércoles negro con esta información. Atención. Corona récord. Preocupación en AMBA. Al borde del pico máximo Adidas